¿Cómo está, doctor? ¿Qué pasó, mi señor? Buenos días a todos, compañeros. Ya estamos listos. Una disculpita por el retraso, pero ya estamos listos por acá. Bueno, pues vamos a dar inicio el día de hoy. Es un grato honor tener nuevamente por acá al licenciado Padilla. Benítez Padilla, quien nos va a hablar acerca de un tema muy interesante, poco, creo yo, estudiado, pero muy interesante, acerca de las responsabilidades administrativas. Y bueno, pues lógicamente que este es un tema que seguramente nos va a servir a muchos. Les pedimos que abran sus cámaras los que puedan, por favor, compañeros. Y bueno, pues vamos a escucharlo al buen licenciado Miguel Ángel Benítez. Mi estimado amigo, bienvenido. Como siempre, un gusto oírte y tenerte por acá. Y bueno, pues buenos días a todos. Gracias, doctor. Un gusto saludarle, la verdad, como siempre, y agradecerle que realmente pues hace estos eventos, ¿verdad? Justamente para poder compartir esas experiencias. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar, compañeras y compañeros, de este mecanismo, de este proceso, o este mecanismo que justamente el doctor Miguel Sarre en la Ley Nacional de Ejecución Penal previó del artículo 107 al artículo 114 del mismo dispositivo, ¿verdad? Y es justamente partiendo de esa idea de que la ley nacional lo que busca justamente es que las prisiones, tanto municipales, estatales como federales, pues prevalezca el Estado de Derecho, que realmente sean cárceles con ley. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, muchos de los abogados culminan su participación dentro del proceso penal acusatorio, ¿verdad? Con la sentencia ejecutoriada o después promueven la apelación, también se van al amparo, pero actualmente nos damos cuenta que el tema de ejecución está todavía muy poco explorado. Realmente hay muy pocos abogados, me refiero más que nada en el ámbito federal, que se estén incursionando en promover la petición administrativa, las controversias administrativas, las controversias judiciales. Los privados de la libertad pues se quedan en un estado pues de olvido y es solamente las defensorías públicas federales quienes se encargan de ir promoviendo estas controversias, ¿verdad? Porque cuando la petición administrativa por parte de la autoridad penitenciaria no es contestada o lo es, pero en sentido negativo y se siguen vulnerando los derechos humanos de las personas en reclusión, pues la misma ley nacional prevé que pues la persona que tendrá que resolver será el juzgador en materia de ejecución de sanciones penales. Eso ya lo prevé justamente esta misma normatividad. ¿Sí? Entonces, hay una discrepancia fuerte en el tema de realmente qué es lo que amerita el promover una petición administrativa. ¿Sí? La ley dice que este proceso recursivo busca justamente que cuando la persona privada de la libertad, compañeras y compañeros, necesita alguna cuestión que tiene que ver con condiciones de internamiento, ¿sí? Y que se le está vulnerando algún derecho humano, es la autoridad penitenciaria, en este caso el director general, a través de las diferentes áreas de la dirección jurídica, de la técnica, de la administrativa y la de seguridad, quienes tienen que resolver bajo el principio de subsidiariedad de manera inmediata esta necesidad que justamente tiene la persona privada de la libertad. ¿Sí? En la realidad, pues en la materia federal, ¿qué es lo que alegan mucho los privados de la libertad? Pues, por ejemplo, el que se les permita cambiar sus números de teléfono, ¿sí? El que se les permita nuevas personas que van a ingresar a visitarlos al centro federal como familia, ¿ok? Alguna cuestión que tiene que ver, por ejemplo, también con el tema de su salud, ¿sí? Cuando es una atención médica de primer nivel con el médico general,
pues se puede solicitar a través de la petición administrativa, pero ahorita vamos a ver el artículo 115 que habla justamente de esa excepción, ¿verdad? Que no se tiene que agotar la petición administrativa para poder, ¿qué? Recurrir directamente ante el juez de ejecución de sanciones penales. Entonces, partiendo de estos supuestos, la autoridad penitenciaria, ¿sí? Como lo prevé justamente el artículo 89, fracción 12ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la que se va a encargar de auxiliar al Poder Judicial, ¿verdad? En esa etapa de ejecución penal para garantizar que la persona privada de la libertad pues pueda cumplir el fin de la pena que prevé el artículo 18, párrafo segundo constitucional, que es justamente su reinserción social a través de los servicios de esta, ¿sí? Entonces, pues ya lo hemos visto, el artículo 18 es muy claro, lo que es la capacidad, el respeto a los derechos humanos, la capacitación al trabajo, el deporte, la salud y la educación. Como servicios, ahí sí es muy importante, compañeras y compañeros, que ya mencionemos la palabra servicios, ya no son ejes. Los ejes es un concepto ya muy de la readaptación social. Y en este tema el doctor Miguel Sarre siempre ha sido muy enfático. Nos pide que los abogados que estamos litigando en esta instancia democrática de ejecución penal, pues ya empecemos a emplear estos conceptos, ¿sí? Que son justamente de esta materia. ¿Estamos de acuerdo? Otro concepto que también el doctor Miguel Sarra, y es importante que cuando ustedes promuevan, si ustedes así lo desean, pues ya no es tanto el tema sentencia. Ahora ya el doctor Miguel Sarra nos dice que es título ejecutivo penal. Entonces le digo, son conceptos que poco a poco pues están fortaleciendo en esta instancia democrática de ejecución penal. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí les digo, la finalidad que tienen es y ya no exista tanta arbitrariedad, tantas violaciones a derechos humanos por parte de la autoridad penitenciaria y que justamente a esta persona que independientemente del tipo penal o del delito por el que esté siendo sancionada o que esté compurgando ese título ejecutivo penal, pues el Estado mexicano en calidad de garante, ¿verdad? Pues tiene justamente que proteger esos derechos humanos que tienen las personas que se encuentran en reclusión, ¿sí? Porque, pues bueno, la finalidad de la pena en nuestro sistema penal mexicano, pues es que aquella persona que haya cometido este delito, pues tendrá que compurgar, ¿verdad? Si es que no hay algún mecanismo alternativo, alguna situación que pueda estar compurgando su pena en el externamiento, se encuentra en internamiento, pues el Estado tendrá que garantizar esta situación. Y bueno, al hablar de condiciones de internamiento, voy a platicarles qué se va a entender por estas o cuáles son esos derechos que van a vulnerarse y que por ende la persona privada de la libertad podrá, a título personal, a través de algún familiar. Ahorita vamos a ver también quiénes son las personas que están autorizadas para poderlas promover o que tienen legitimación para poder promover, ¿sí? Siempre que existe esta vulneración. La ley dice que son por condiciones de internamiento. Y aquí, compañeras y compañeros, quiero ser muy enfático. La autoridad penitenciaria, tristemente, se cierra a que nada más considera que son cuestiones que tienen que ver con el agua, que tienen que ver con un cambio de teléfono, cambio de una ubicación, correspondencia, cuestiones muy básicas, pero realmente las condiciones de internamiento tienen más allá que la primera, el trato digno, ¿sí? Si la persona está siendo sometida a cualquiera de los actos previstos en el artículo 22 constitucional, tortura, aislamiento, eh, tratos crueles, inhumanos, incomunicación, ¿verdad? Pues bueno, aquí también la persona privada de la libertad que haya sido trasladada a un módulo de vigilancia, de medidas especiales de vigilancia, pues ahí también ella, si no se le funda o se le determina el motivo por el cual está siendo trasladado a un módulo de medidas especiales, donde va a estar quizá incomunicado, donde no va a tener televisión, donde va a estar en una celda, una instancia muy pequeña,
pues es claro que se le tiene que explicar el motivo por el cual ha sido reubicado en esa área, ¿sí? Y aquí lo que se puede hacer es justamente nosotros promover. Aquí ahorita vamos a ver, porque también este tema del trato digno es un caso excepcional que prevé el artículo 115 de la misma ley. Pero bueno, una de las condiciones de internamiento, las vamos a ir platicando en en este diálogo, es justamente todo lo que tenga que ver con el trato digno. Ellos siguen siendo personas. Recuerden que la ley nacional se va a basar justamente en el derecho de acto, más no de autor. La reinserción social es referente a esa conducta o conductas que cometió y que por ende el Poder Judicial le impuso una sentencia. Y la autoridad penitenciaria, como lo prevé el artículo 18, párrafo el 18 constitucional, será el encargado de organizar ese sistema penitenciario para que él pueda conjugar ese título ejecutivo penal. Y no solamente título ejecutivo penal se va a entender como una sentencia, también puede ser una medida cautelar de prisión preventiva justificada u oficiosa, o también aquellos que se encuentran compurgando una medida de seguridad, ¿sí? O aquellos que están en un centro penitenciario, pues para fines de extradición, compañeros. Entonces aquí siempre la autoridad penitenciaria la obligación que tiene es garantizar en todo momento el respeto a la dignidad humana, como la base y la estructura de los derechos humanos. Dos, que es uno de los temas más delicados a nivel federal, que es todo lo relacionado con las condiciones o la asistencia médica. Porque si bien es cierto, los centros penitenciarios, de acuerdo a la Ley General de Salud, pues están sí obligados a brindar una atención médica de primer nivel. Ya lo que viene siendo segundo o tercer nivel, pues la autoridad penitenciaria no tiene justamente, pues, esos médicos especialistas, ¿no? Realmente, si ustedes ven, por ejemplo, en prevención y reinserción social a nivel federal, pues bueno, sí abren convocatorias para médicos especialistas en psiquiatría, traumatología, neurología, urología, pero bueno, son pocos los centros penitenciarios que cuentan con este tipo de médicos especialistas. Por ejemplo, el CEFEREPSI, el CEBAREPSI, que ahí sí son personas que están compurgando una medida de seguridad y que tienen una discapacidad psicosocial, y pues por ende, pues bueno, ahí sí hay médicos psiquiatras, ¿verdad? Que están justamente con ellos para poderles ayudar en ese tema de la dosificación de medicamentos, de control, ¿sí? Entonces, una de las cuestiones que también es una condición de internamiento es esa asistencia médica. Los privados de la libertad, pues también tienen ese derecho a que sea cada 6 meses, de acuerdo a la agenda del centro penitenciario, si es que ellos no presentan alguna patología, algún síntoma durante un año, por así decirlo, pues que tienen que ser revisados por los galenos que están adscritos a esas unidades administrativas, ¿sí? Esta segunda condición de internamiento, compañeras y compañeros, también va a tener que ver con un caso de excepción en lo que prevé el artículo 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, otra de las condiciones de internamiento tienen que ver o versan justamente sobre la alimentación. Esto, compañeros, a nivel federal, por ejemplo, los privados de la libertad, sabemos que a nivel federación, pues existen dos tipos de centros. Bueno, son tres: el CEFEREPSI, lo que viene siendo los centros tradicionales, como sigue siendo el altiplano, el CEFERESO número uno, y los que ahora se les llama contrato de prestación de servicios, CPS, ¿sí? Y bueno, aquí en estos centros federales, CPS, tanto como los tradicionales y los privados de la libertad, derivado de una consulta médica, hayan sido canalizados con un nutriólogo y ellos requieren como tal una dieta blanda, una dieta basal, una dieta con ciertas características, la autoridad penitenciaria está obligada a suministrarles esta alimentación, esta alimentación que está anotada en una nota médica de un nutriólogo. ¿Estamos de acuerdo? Aquí, si la persona privada de la libertad ya la tiene prescrita y no se la están dando, pues también es una situación para que nosotros podamos promover una petición administrativa para efectos de de que la autoridad penitenciaria, toda vez que hay una prescripción médica por un especialista, ¿sí?
se la esté suministrando por el tiempo que lo requiera. Esto en atención a su derecho a la protección a la salud que prevé el artículo cuarto, párrafo 4 de la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Sí? La cuarta condición de internamiento, compañeras y compañeros, tiene que ver con el que ellos tienen derecho a ser informados. Aquí es un tema, híjole, lo puedo platicar a título personal, ¿verdad? La persona privada de la libertad tiene derecho a tener acceso a su expediente administrativo, a su expediente médico. El artículo 4 que habla justamente de los principios, ¿sí? Nos dice justamente, hay un principio que habla de la confidencialidad y es obvio que tiene que tener el expediente administrativo como el expediente médico, un tratamiento especializado pues, por cuestiones de protección de datos personales y por lo que amerita o la información que ahí se contiene. Pero si, compañeros, nosotros como abogados necesitamos tener conocimiento del expediente, por ejemplo, médico, para ver qué trata, derivado de los actos médicos que él ha sido sometido, ¿sí? ¿Qué interconsultas requiere? ¿Qué medicamentos le han entregado? ¿Qué medicamentos no le han dado? ¿Sí? Entonces, esta situación, ¿qué es, compañeros? Que nosotros podemos tener derecho como defensores a solicitar ese expediente médico y lo prevé el artículo 16, párrafo octavo, donde dentro de las obligaciones que tiene la autoridad penitenciaria, o en este caso el titular o el director de un centro penitenciario, es expedir las constancias que le sean requeridas por las autoridades, por la misma persona privada de la libertad personal o también por el defensor. Y sin embargo, cuando lo hacemos en la práctica, como también lo es el solicitarle a la autoridad penitenciaria, yo lo hablo en ámbito federal, que nos informe sobre el contenido de la situación jurídica, partida jurídica, como le queramos llamar, o le quieran llamar ellos, que requerimos saber ante qué juez de ejecución está a disposición, si tiene algún procedimiento en contra, si hay alguna sentencia en contra, si hay antecedentes, ¿sí? Si hay procesos, si hay algo pendiente, para que nosotros al hacer algún análisis jurídico podamos ver si el privado de la libertad o podemos solicitar un traslado voluntario, podemos solicitar algún beneficio, algún reductivo constitucional, como vendría siendo la libertad anticipada, la condicionada, ¿sí? O con la irretroactividad de la norma y la teoría de los componentes de la misma, ver si se puede acoger a una remisión parcial de la pena con la finalidad de que pues él puede estar el menor tiempo posible ya en un centro penitenciario o en un centro de compurgamiento. Y aquí también la autoridad penitenciaria, tristemente, compañeras y compañeros, se niegan a que esa es una información solamente de ellos. Y también, tristemente, los centros de justicia muchas veces también resuelven conforme a lo que la autoridad penitenciaria tiene. Por eso es que les digo, necesitamos urgentemente los abogados, los defensores particulares, empezar a litigar lo que tiene que ver, no ya solamente con el proceso penal acusatorio, los recursos de apelación, no, ya también tenemos que irnos a la instancia democrática de ejecución penal y donde sí se abre con este mecanismo, que ahorita vamos a platicar las características que tiene la petición, y que en caso de que la autoridad penitenciaria, como lo dije al principio, se niegue a contestar o dos, lo haga en sentido negativo, pues ir justamente recurrir ante la persona juzgadora en materia de ejecución de penas para que resuelva conforme a derecho, ¿sí? Pero esta situación, el ser informado de sus derechos y de sus deberes para la autoridad penitenciaria y tristemente para ciertos centros de justicia penales federales, ¿qué pasa? No consideran el tener acceso al expediente administrativo o de ejecución o al expediente médico que sea una condición de internamiento. Imagínense. Entonces ahí pues nos quedamos, bueno, ¿qué es realmente una condición de internamiento, no?
que para mí, desde una perspectiva de manera humilde, pues es un derecho humano, que tan adjetivo que tienen ellos. ¿Estamos de acuerdo? Porque la misma Constitución en el artículo 20, el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, la misma Ley General de Víctimas, la misma Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé que la persona, ya sea indiciado, imputado, acusado, sentenciado, puede tener acceso ¿a qué? A los registros o a sus expedientes. ¿Para qué? Para poder tener una debida defensa, cosa que en la actualidad, tristemente, no existe. ¿Sí? Yo les puedo hablar del Ceferezo número 5, del Ceferezo número 14, del Ceferezo número 7, Ceferezo número 18. Ellos nada más piensan que las cuestiones de ellos es trato digno, asistencia médica, alimentación. Y los que ahorita les voy a decir. Pero esta cuestión sí es muy importante. Porque reitero, para que nosotros podamos solicitar algún beneficio preliberacional, algún tipo de traslado, necesitamos justamente esta información. Y como abogados tenemos también derecho como defensores, insisto, y no solamente conocer el expediente médico o clínico, no solamente la situación jurídica, también el plan de actividades, el cómputo administrativo de la pena. ¿Por qué? Porque todo esto nos va a servir para poder ver cómo beneficiar a nuestro representado o representada durante esta instancia democrática de ejecución penal. Otra de las condiciones de internamiento, compañeras y compañeros, es justamente el derecho que tienen ellos al agua, ¿sí? A nivel federal, pues bueno, se les suministra tanto en la mañana, en la tarde, en la noche y tienen un bebedero en común, ¿sí? Ahí ellos van, los que están haciendo ahí funciones de auxilio, ¿verdad? Son los que, pues, les dan sus garrafitas, sus botecitos de agua y son los que les están suministrando la misma. Aquí, compañeros y compañeras, ¿qué sucede? Algunos de ellos, por cuestiones de salud, pues requieren agua Bonafont, agua Ciel. Para muchos van a dar el brinco en el cielo, oye, pero pues si cometieron un delito y todo eso. Pero también es importante partir que por cada uno de ellos, el Estado, nosotros mismos pagamos impuestos, pues a nivel federal, cada privado de la libertad se pagan como 3,000 pesos diarios por cada uno de ellos. Imagínense. Entonces, pues se les tendría que dar todo de calidad, ¿sí? Yo sé que ahí también se puede suscitar el tema, oye, Miguel, pero afuera hay gente que está en hambruna, que tiene situaciones delicadas. Sí, pero la diferencia que tienen aquí las personas privadas de la libertad es que se encuentran recluidas y que por ende el Estado tiene la calidad de tutelar y de garantizar todo ese conjunto de prerrogativas, tanto nacionales como a nivel internacional, para que ellos logren el fin de su pena, que es la reinserción social, esa plena ejecución de la resolución judicial, a través, claro, de los servicios que prevé justamente el centro penitenciario y que van en atención a las actividades que debe de contener justamente ese plan que tienen ellos y que también es muy importante, compañeras y compañeros, que estemos pendientes de que ellos estén realizando actividades, porque insisto, es mucho el fin de la pena que ellos tienen en este sistema. Otro, que también, pues bueno, el tema de los artículos de aseo, ¿sí? Todo lo que viene siendo la pasta de dientes, todo lo que es el cepillo, el peine, el jabón, los uniformes que se les tienen que estar dando cada 6 meses a cambio, ¿verdad? De los viejitos que tenían, ¿sí? También tienen el derecho justamente de petición y de quejas. Esta petición, bueno, pues la pueden hacer a cualquier autoridad, ¿verdad? De manera libre, pacífica, continua. Todo lo que vienen siendo las quejas, pues bueno, tenemos conocimiento que tanto la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tanto federal como las locales, pues están siempre en revisión o hay una visitaduría especializada, específica para atender a personas privadas de la libertad, ¿sí? Aquí también una de las cuestiones importantes. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, compañeras y compañeros? También para que esto no sea tan monótono el diálogo, ¿alguien tiene alguna pregunta? Nadie. Ok, Daniel Arriola, muchas gracias. Pregunta número 2, ¿está siendo claro ahorita lo que estamos platicando?
Perfecto. Ok, Daniel. ¿Alguna cuestión que quieran platicar? ¿Alguna experiencia que tengan sobre este tema? ¿No? Bueno, entonces, pues vamos a seguir. Otra de las condiciones justamente es garantizar su integridad moral, física, sexual, psicológica. ¿Sí? Y aquí, bueno, aquí hay unas situaciones muy curiosas. ¿Por qué? Porque, bueno, dentro de la cuestión psicológica, pues bueno, ya no estamos en ese modelo de la readaptación donde la persona era objeto de tratamiento técnico progresivo por el comité, por el Consejo Técnico Interdisciplinario, perdón, porque ahora es comité con esta nueva ley nacional, pero hoy la atención psicológica, compañeras y compañeros, pues es en atención a su derecho a la protección a la salud. Y si ellos requieren algún tipo de atención en psicología, pues se les tiene que brindar. Pero para comenzar, se tiene que, ¿qué? Que ir con un médico general para que él pueda determinar, porque a nivel federal, y yo también quiero pensar a nivel estatal, pero es más que nada a nivel federal, los privados de la libertad buscan no solamente la cuestión psicológica, sino que también, compañeras y compañeros, buscan el poder, eh, buscan, compañeros, el poder sustituir las drogas, y escúchenlo, porque si ustedes llevan este tipo de asuntos, tenemos que luchar contra la farmacodependencia y contra la drogadicción, porque los privados de la libertad, compañeros, ¿qué hacen? Sustituyen la coca, la marihuana, la mota, todos esos psicotrópicos por medicamentos de control. ¿Qué va a ser el clonazepam, la carbamazepina, el Evixa, todo eso? Entonces el privado de la libertad, ¿qué va a buscar? El pedir una atención médica, atención psicológica, presionar, ¿para qué? Eh, para que se le dé, ¿cómo se llama? Atención con el psiquiatra, y lo digo de manera muy respetuosa, tengo varios amigos psiquiatras, pues el psiquiatra los escucha, tienes estrés, tienes ansiedad, tienes depresión, tienes insomnio, ahí te va. Medicamento controlado, demasiadas pastillas por tiempos indefinidos, imagínense. Entonces también es una cuestión que nosotros, cuando estemos en la práctica, cuando llevemos este tipo de asuntos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer, compañeras y compañeros? Pues pues saber también el preponderar, porque recordemos, el privado de la libertad lo que tiene que cumplir es la finalidad de la pena, los servicios de la reinserción social. Y si lo tenemos todo el día dopado, ¿qué va a suceder? Pues no va a cumplir con la pena. ¿Estamos de acuerdo? Pues no se va a lograr esa finalidad que tiene el sistema penitenciario. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí, compañeras y compañeros? Y ahorita les voy a enseñar todo esto. O sea, ahorita se los platico como una charla entre amigos. Ahorita ya vamos a ir a los conceptos justamente de la ley nacional. Sí, muchas gracias, Daniel Arriola. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Los privados de la libertad muchas veces requieren el medicamento de control, pues, para estar en esos estadios, ¿verdad? Olvidar las condiciones de internamiento, ¿sí? Perdón, es que me están invitando a dar una clase sobre este tema en una secundaria aquí en Torreón. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que realmente también a veces como abogados entender, especializarnos, aquí la barra, y yo le agradezco mucho al doctor Aboites, que la verdad lo estimo mucho, lo admiro mucho y no es por nada, la verdad, una persona que aparte de ser un gran profesionista, se encarga de estarnos capacitando. Yo fui alumno como ustedes, de aquí sigo siendo agremiado, yo trabajo en el Ceferezo número 14, soy abogado penitenciario,
pero aparte pues me gusta el tema de la academia y le agradezco aquí al doctor y a la barra y a ustedes que me permiten compartir algunas experiencias. Soy servidor público, pero más que servidor público, soy abogado, soy sarrista al 100%. Yo a Miguel Sarre lo quiero mucho, la verdad. Si hemos tenido algún tema de discrepancias, algunas cuestiones, lo que es la academia versus el estar ya con los privados de la libertad, que va a ser el segundo tema que vamos a platicar aquí, el procedimiento de responsabilidad administrativa. Pero al final de cuentas, uno como abogado, por lo que uno aprende es justamente que esta carrera es para proteger ese tema de derechos humanos y más que nada en este tipo de población que es tan vulnerable. Imagínense personas que son del Estado de México y que los tienen aquí en Durango. Estamos hablando de casi 1,200, 1,300 kilómetros de distancia, que también es un tema que yo estoy tan en contra, que haya un centro especializado en secuestro, cuando todos los estados tendrían que tener justamente áreas especializadas. ¿Sí? El noveno transitorio, el 30 y tantos de la ley nacional dice, yo soy de Ciudad de México orgullosamente, y allá la subsecretaría de Estado Penitenciario, pues tenemos el módulo Diamante, tenemos los EVACEPS, ¿verdad? En la penitenciaría también están los módulos, si no me acuerdo que allá se les llama alfa, a nivel federal se les llama módulos de medidas especiales de vigilancia. Son cuestiones muy diferentes, pero el hecho de que una persona que es oriunda de otro estado, de otra localidad, y tenga que estar en un centro federal, porque la autoridad estatal alega que pone en riesgo el bien jurídicamente tutelado, anoten que es el bien jurídicamente tutelado si gustan, la seguridad, la civilidad, ¿sí? Y la gobernabilidad. Entonces imagínense que una persona privada de la libertad personal ponga en peligro una institución intramuros, donde hay custodios, donde hay policía, donde hay funcionarios públicos, es una cuestión que me llama mucho la atención. Y también, sobre todo, los jueces. Y lo digo como más respetuosa porque aquí hay excelentes jueces que me han dado clase, pero yo no sé cómo autorizan ellos, perdón, el que las personas sean trasladadas a lugares donde está bien, se les va a desarticular, se les va a desmantelar, pero pues no van a cumplir la finalidad de la pena porque la familia no tiene el recurso para venir hasta acá. Imagínense un ejemplo, el autobús desde Ciudad de México aquí son 5,000 pesos nada más, ida y vuelta. Más el hospedaje, más los que traen, más todo esto. Estás hablando de mucho dinero. Y yo siento que el penitenciarismo, o ya no penitenciarismo, porque ya no estamos expiando penas, ya la ejecución penal del derecho ejecutivo penal lo que busca justamente es esa humanización que debe de tener el personal con los privados de la libertad. Porque muchas veces pasa eso también, sobre todo en el trato digno, cuando no se les garantiza la integridad, que los golpean, que todo eso, yo estoy en contra de todo ello, porque siguen siendo personas. Yo también litigué materia penal. Siguen siendo personas. Lo único que nos diferencia a ellos de nosotros es un procedimiento penal. Nada más. Y si nos queremos ir a cuestiones de criminología y de prevención, bueno, pues la prevención primaria, secundaria y terciaria falló. Y por ende, están dentro. A contrario, Censu, de nosotros, que sí tuvimos quizá momentos complicados en la vida, pero tanto la familia como el centro educativo como la sociedad no nos hizo que cometiéramos delitos o tipos penales y estamos de este lado y estudiamos justamente la ley, el Código Penal, Código Nacional de Procedimientos Penales, todo lo que hemos estudiado, ¿para qué? Para poder salvaguardar los derechos humanos de esas personas que se encuentran en un estadio de reclusión. Por eso es que muchas veces mi tocayo, Miguel Sarre, que nos dice, tenemos que estar sensibilizados, abogados. A lo mejor los colegas que llevaron el procedimiento hubo errores, pero ahora en la ejecución penal tenemos que ver eso, tenemos que capacitarnos para los temas de traslados, de beneficios preliberacionales. Si las áreas técnicas, que es psicología, trabajo social, criminología, no logran decirnos cuál es el modelo correcto para una plena ejecución de la pena, una plena reinserción social, ¿qué ha hecho el Estado? ¿Qué ha hecho los abogados? Pues buscar que esa pena pues sea reducida, ¿sí? Entonces lo que el Estado busca es eso. Y también siempre con los jueces. Su señoría, ¿por qué le impones una pena tan alta?
En modelos como lo que viene siendo Alemania, Holanda, Bélgica, cuando el juez dicta la sentencia, si son 50 años, son 50 años para la persona que cometió el ilícito y 50 ¿para quién? Para el Estado, porque quien falló, ¿quién fue? El Estado, porque no le garantizó lo que nuestra Constitución dice, el principio del interés superior de la niñez, ¿verdad? El Estado tiene esas obligaciones y también aquí, desde, si lo analizamos desde la prevención, porque la prisión o, o la reclusión, pues es también un modelo de ¿qué? De prevención general especial y que es a través de la reinserción social. Y que ese artículo 18 párrafo segundo, en las políticas del reeducar, readaptar, reinsertar, todo ello que ha generado que el Estado ha fallado. Y por ende es que el Estado busca, cuando ya están privados de su libertad, ¿qué? Poder dotarlos de manera libre, porque también aquí es una cuestión que hay una discrepancia. Nos dicen ellos, no los podemos obligar a que ellos cumplan con un plan de actividades. Está bien, no te puedo obligar, pero también la ley nacional, y eso me lo enseñó el doctor Miguel Sarre, no sé si ustedes tengan ahí la ley nacional, alguien que me pueda ayudar, en el artículo 40, alguien que me pueda ayudar. A ver, Daniel, alguien ahí para participar. Artículo 40 nos dice que son infracciones graves, no me acuerdo qué fracciones, el que no cumpla con el plan de actividades, no lo dice tan no lo dice tan expresamente. Déjenme ver, aquí se los voy a pasar para leer ese artículo. Permítanme tantito, por favor. Me da mucho gusto, la verdad, estar con ustedes, doctora Boites, le agradezco mucho esta oportunidad, porque fíjense que muchos jueces sí salen a platicarles las experiencias, pero la autoridad penitenciaria son bien poquitos los que están. Y ahorita lo que les pueda yo ayudar, compañeros y compañeras, díganme, por favor. Estamos a sus órdenes. Aquí con la autorización del doctor Aboites, estamos a sus órdenes. Aquí el tema es que realmente se empieza a litigar bien la ley, la ejecución penal, que haya grandes abogados, porque sí los hay, pero pues no hacen nada. Yo sé que, claro, se cobra muy bien más el sistema penal acusatorio, las etapas, las audiencias, pero también aquí hay una buena oportunidad, hay mucho trabajo. ¿Sí? Miren, aquí compañeros, dice artículo 40 faltas disciplinarias graves. Y dice, fracción décima, las conductas dolosas que afectan el funcionamiento de los servicios o la provisión de los suministros en el centro. ¿Qué les dije hace rato? Ya no son, ¿qué? Ya no son ejes de la reinserción social, son servicios de la reinserción social. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí lo dice. Si tu privado de tu representado no está cumpliendo con el plan de actividades porque no quiere que porque esto, por aquello, está bien, pero se le puede imponer una sanción disciplinaria y esa sanción es una falta grave. Y cuando esa persona quiera acogerse a algún beneficio preliberacional, uno de los requisitos que pide tanto la libertad anticipada como la condicionada, el informe de conducta. Y si ahí el área de seguridad y la comisión disciplinaria impone una sanción, pues a lo mejor te van a negar que el beneficio preliberacional. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo esto es una cuestión muy importante, donde la autoridad penitenciaria, regresando a las condiciones de internamiento, tiene que garantizar esa integridad moral también, ¿sí? Aquí es otro tema muy interesante, hubo una controversia muy curiosa, donde los privados de la libertad pedían que dentro de su cronograma de tiempos, ¿sí? Pudieran ellos dedicar una hora de culto a la Santa Muerte, bueno, a la muerte. La autoridad penitenciaria dijo que no, el juez de control de ejecución también dijo que no, y en el amparo también resolvieron de una manera, pues muy considerable, ¿no? Muy importante. Es importante para comenzar o para partir de estos argumentos, pues que cada quien tenemos el derecho a creer en la religión que más nos convenga, ¿verdad?
Pero debemos de partir que si la religión de la Santa Muerte estuviese registrada ante la Secretaría de Gobernación, en la Dirección de Cultos Religiosos y todo ello, pues se podría garantizar. Pero para la gente que es creyente a ese culto, pues no lo está. Entonces el juez, partiendo de este supuesto, ¿qué dijo? No se concede. ¿Por qué? Porque no es una religión autorizada. ¿Estamos de acuerdo? También aquí es bueno que si tu representado tiene alguna actividad que él pueda o él quiera proponer, también la Ley Nacional de Ejecución Penal te autoriza que a lo mejor él es carpintero, a lo mejor él tiene cierta profesión, tiene cierto conocimiento de cierta arte, tiene conocimiento de cierta cuestión, se le puede hacer la propuesta, ¿sí? Aquí es muy importante eso, el que podamos nosotros garantizar no solamente la autoridad penitenciaria, no solamente el Poder Judicial, sino que también nosotros, el que cuando los escuchemos podamos también proponer a través de este mecanismo denominado petición administrativa, el que ellos puedan ser escuchados ante la dirección, ante el director o ante la autoridad penitenciaria. Participación en la integración de su plan de actividades. Esto también, compañeras y compañeros, es muy importante, ¿sí? Desafortunadamente, los centros penitenciarios, y lo digo más que nada a nivel federal, porque cuando litigaba yo en materia estatal allá en Ciudad de México, en mi bella ciudad, pues bueno, uno desde que ya entra al edificio de gobierno, pues ya vemos a los privados de la libertad, que son los azafatas, que andan ahí boleando los zapatos, que te ofrecen el cigarrito, que te quieren traer el locutorio a tu representado. Ya si tienes oportunidad de pasar del edificio de gobierno, pues creo que ya luego está el área jurídica, está el área técnica. Los privados de la libertad están todos conviviendo, normal. A nivel federal no. A nivel federal, pues se les tiene muchas horas dentro de su estancia. A nivel federal lo que se busca más que nada es el orden, la disciplina, el control. ¿Sí? Y tristemente, cuando no hay vocación, porque yo pienso que el derecho de ejecución penal es una vocación de los que estamos quizá de este lado, por entender justamente la finalidad de la materia, porque aquí nosotros como tal no es, ¿cómo le puedo decir? Como tal no es el ganar un asunto, el llegar a un acuerdo preparatorio, algún mecanismo alternativo, alguna suspensión condicional del procedimiento. Aquí es garantizar, y soy muy enfático en ello, garantizar sus derechos humanos ante una autoridad, lo digo dolosa, tristemente, muchas de ellos que sus conocimientos están en el modelo de la readaptación social, donde sus conocimientos tristemente están en las reglas mínimas. Les comparto, la ley nacional supera criterios hasta de la misma ONU. Si ustedes leen los dispositivos internacionales, las reglas de Mandela, las reglas de Tokio, las de Habana, Cuba, nuestra ley nacional es un referente internacional que está actualizado. Y tristemente, mucha autoridad penitenciaria es que, bueno, dentro de los tratados internacionales, dentro de la convencionalidad dice esto, sí, pero bueno, al final de cuentas, nos han dado la tarea a nivel internacional de poder adecuar justamente esa normatividad, ¿verdad? Del derecho público. Pero nuestra ley nacional, compañeros, es una normatividad, es una ley ejecutiva, es la segunda, si no me equivoco, que ya cumple con este nuevo rubro de leyes nacionales, ya no son leyes federales, es una ley ejecutiva porque tiene tanto una parte sustantiva como una parte adjetiva. El adjetivo tiene que ver con todo este procedimiento y lo que vamos a seguir viendo hoy,
¿sí? Es una ley del primer mundo. Y a mí me llama la atención que, que decimos que es una ley de, que México no la puede enfrentar, que porque no hay presupuesto, claro que no. A nivel federal sí se puede, a nivel estatal sí, claro. Y lo digo porque se puede y no porque yo esté en esto. Es una ley que lo único que busca es salvaguardar los derechos humanos de las personas en reclusión. ¿Sí me entienden? Claro que se puede garantizar. ¿Qué te cuesta, Estado, darle atención médica? ¿Qué te cuesta canalizarlo? La ley nacional, compañeras y compañeros, prevé la figura de la autoridad vinculada. Aquí se los voy a ver ahorita, lo vamos a ver, las autoridades vinculadas. Entonces, yo, autoridad penitenciaria, no tengo psiquiatra, pues tengo la facultad o la figura de la vinculación que puedo hacer yo dentro de mis facultades administrativas de vincular al nosocomio, en mi caso, de Gómez Palacio, Durango, el Hospital General 450 de Durango, porque estamos dentro de la adscripción de Durango, y darle, director general, ese derecho al acceso a la salud. ¿Sí se dan cuenta? La ley nacional es sorprendente. Ahorita lo vamos a ver. La ley nacional prevé dentro de la controversia lo que viene siendo el amparo, lo que viene siendo la suspensión. Es una ley que, híjole, Miguel Sarre, mis respetos. Claro, sí hay algunas cosas que, pues como todo, ¿no? Le hicieron los hombres. Hay cosas que, claro, se tienen que ir adecuando de la práctica, de muchas situaciones. Pero es una ley que dices, realmente, el estudiarla te va a apasionar. Y aquí una de las ventajas de la barra es que el doctor Aboites trae a personas, a jueces, a personas del sistema penitenciario para platicarles esto y para que ustedes estén actualizados. Esa obligación que tenemos todos los abogados de estarnos actualizando constantemente. Y qué bueno que la barra se preocupa de nosotros y sobre todo ustedes que estamos aquí este día sábado, 11 de la mañana, 11:30, trabajando estos temas. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con esta situación? Las condiciones de internamiento ya se las dijeron, ¿sí? La autoridad penitenciaria es muy, yo no sé si es por quererse ahorrar el trabajo, no sé si es porque es mucho el trabajo, pero malinterpretan, insisto, malinterpretan la ley a su manera, ¿sí? La malinterpretan de una manera que, bueno, dices, entonces, pues nada más la petición va a versar sobre si le dan agua, artículos de aseo, si hay visitas, si hay alimentación. Pero oye, lo que les platicaba yo hace rato, colegas, si yo requiero la partida jurídica porque tengo que ver qué puedo promover, no me la van a dar porque no tiene que ver con condiciones de internamiento. Ok, entonces el artículo octavo, el 35, fracción quinta de la Constitución, pues también me da el derecho de petición, pero también ellos qué van a hacer, porque ya se hizo esos dos ejemplos, allá en México se está practicando un ejemplo así, ¿qué hacen ellos? Pues no te dan contestación, porque quienes tienen al final de cuentas la información, ¿quiénes son? Son ellos. Entonces, si la petición administrativa no te la admiten, ¿qué hacen? Pues te lo promueves conforme el artículo octavo y el 835 o el octavo 35 fracción quinta de la Constitución. ¿Qué hacen ellos? Pues no te contestan. Y aquí, ¿quién es la persona que está o sigue siendo afectada? Les digo, ¿quién? El privado de la libertad. Ese es el que sigue o el que se le afecta, compañeras y compañeros, tristemente, ¿sí? Porque yo estoy en contra de eso de las medidas especiales, todo eso. Si somos una autoridad intramuros, somos una autoridad, pues que estamos hasta cierto punto especializados, ¿verdad? Para poder contener a estas personas privadas de la libertad, pues yo siempre he diferido de que los tengamos que mandar a otros centros penitenciarios, como es el tema federal. Ahorita con tantos traslados que hay, lo único que hacemos es desajustar a las personas en estas condiciones tan delicadas como lo son las de internamiento.
¿Alguna pregunta que queramos hacer, compañeras, compañeros, por favor? ¿Algo? Bueno, bueno, ninguna. ¿Sí están ahí o no están? No, sí estamos, maestro. ¿Sí? ¿Vamos claros hasta aquí? Sí, muy claros, gracias. Sí, realmente es eso. O sea, yo les platico, Daniel, algunas experiencias que digo, realmente tenemos que hacer. La Ley Nacional de Ejecución nos habla de la petición administrativa o del procedimiento a partir del artículo 107, es el capítulo tercero, procedimiento administrativo. Aquí nos va a decir, dentro del mismo articulado, el artículo 107, que pues las personas, aquí está, vean lo que dice. Las personas, dice 107, peticiones administrativas. Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta ley podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria. Eso de acuerdo al principio de subsidiariedad, es decir, que debe de resolver la autoridad más próxima, inmediata, ¿sí? En contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. ¿Estamos de acuerdo? Aquí yo le insisto, si estoy pidiendo una partida jurídica, estoy pidiendo un expediente médico, porque es un derecho, ¿verdad? Adjetivo al ser informado, pues hay una omisión de la autoridad penitenciaria al no quererme dar esa información. ¿Estamos de acuerdo? El artículo 108 ya nos habla de esas personas que tienen esa legitimación. Primero, la persona privada de la libertad, que puede ser a nombre propio o promoviendo a derecho, sí, nombre propio o de manera colectiva. Lo segundo, los familiares hasta el cuarto grado de parentesco, cónyuge o también la cónyuge o cónyuge, el concubinario o pareja de hecho. ¿Sí? ¿Cómo acreditan ese tema de pareja de hecho? Pues rápido, si somos de Ciudad de México, nos vamos ante el juez cívico, dos testigos, él, y que acrediten ahí con una constancia de hecho, si no me equivoco. La presentan al centro penitenciario y con esto acreditamos que son pareja de hecho. Los visitantes, este tema sí es un poquito curioso. A lo mejor los visitantes podemos entender como aquellas personas que son del Poder Judicial, como son los actuarios, ¿verdad? Y que bueno, ellos también a veces les piden la asistencia y pues algunas veces lo hacen. ¿Sí? Otra de las personas legitimadas, los defensores públicos o privados, también ellos están legitimados para presentar la petición administrativa, el Ministerio Público, cualquier autoridad, entidad u órgano de protección de derechos humanos. ¿Estamos de acuerdo? CNDH o las estatales, o también hay municipales, y las organizaciones de la sociedad civil que tengan dentro de su objeto la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas. A mí una vez me tocó contestarle, si no me equivoco, fue así legal o a documenta, ¿sí? Sí, es, sí, en la práctica también lo hacen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos claros, compañeros? Ellos son los que pueden dirigir esa petición. ¿Sí? ¿A quién se dirige? Al director, al titular del centro penitenciario, ya sea federal, estatal o municipal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué municipal? Pues ustedes un día se dan la vuelta, son de Ciudad de México, van a Tizayuca, ahí hay una cárcel municipal. Y creo que también en Apan Hidalgo. ¿Sí? Entonces, aquí lo que se le va a pedir a la autoridad penitenciaria es que se pronuncie respecto a si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión de las personas privadas de su libertad o afectación a los derechos de terceras personas y en su caso la sustanciación de dicha afectación. Entonces, bueno, aquí es donde la autoridad penitenciaria se cierra. Si ha habido una afectación en las condiciones de vida digna y segura. Para la autoridad penitenciaria, su forma de pensar es solamente la PA, petición administrativa, procede sobre condiciones de vida digna.
trato humano, asistencia, alimentación, agua, artículos de aseo, visita, peticiones, integridad. Pero, pues también insisto, y perdón que esté tan clavado en esto, pero me llama la atención, pues también es, ¿cómo se llama? Pues estar informados. Aquí dice, o que haya existido la afectación de terceras personas a sus derechos. Ahí, bueno, yo ahí, a lo mejor esa parte de este artículo, pues se hubiera dicho, no sé si ha existido una afectación a los derechos de las personas privadas de la libertad, coma, a sus condiciones de vida digna y todo eso, pero bueno, pero yo creo que también como abogados, también nosotros partiendo del principio pro persona o de una interpretación, sí, si hay aquí alguien que esté en contra, dígamelo y a lo mejor yo también aprendo porque también quiero eso, aprender de ustedes, pues podemos adecuarlo. Pero aquí también dice, cuando existe una afectación a los derechos de terceras personas, cuando es, por ejemplo, la visita, que les hacen revisiones tan que dices, oye, híjole, eso no lo dice el protocolo, no lo dice ni la misma ley nacional, que tocan partes muy íntimas, partes muy personales. ¿Estamos de acuerdo? También, cuando un familiar ha sido revisado por un custodio de una manera que no es la correcta o le ha roto algún objeto en una revisión o ha revisado a un menor de edad sin asistencia de la mamá o de un médico, claro que procede también la petición administrativa, ¿sí? Aquí dice que los solicitantes podrán desistirse de su petición en cualquier momento, porque, insisto, tiene que ver con el principio de subsidiariedad. Si la autoridad penitenciaria, tú le metes la petición y te contestan el término que la ley prevé, pues ya no tiene caso, ¿verdad? Que tengas que recurrir a una persona juzgadora en materia de ejecución de penas. Al contrario, pues ya se dio por resuelto, con mucho gusto. ¿Estamos bien? ¿Vamos claros hasta aquí? Tengo una pregunta. Sí, a Buenas sus tardes. órdenes, maestro Rafael. Sí, Gracias. sí. El derecho de petición es un atributo y un derecho. El poder de las redes sociales ahora. ¿Alguien ha hecho una petición a través de WhatsApp, a través de Twitter? No, no, bueno, que tengamos conocimiento aquí en el 14 y en los que están aquí dentro de la zona, no, maestro. Sí se podría mandar vía correo electrónico. Ahí nada más que sí el tema sería el localizar justamente el correo de la dirección general y sí se puede mandar vía correo electrónico. Cuando ustedes lo hacen, maestro, siempre hay una guardia. Ustedes pueden mandar una petición tanto ahorita en la mañana, en la tarde, en la noche o en la madrugada. Y cuando pasa eso, siempre hay guardias. Entonces usted ahorita la promueve y en menos de una hora ya la están dando por recibida y le están asignando un número de folio, maestro. Pero así que Gracias. sea una cuestión, no, porque recordemos que tendría que ser de manera directa a la autoridad y la autoridad tiene que acusar de recibido y empieza a correr el término administrativo para la contestación, maestro. ¿Sí? Gracias. A sus órdenes. Porque una vez que Entonces, fue recibido, debe ser atendido. así es, claro. Aquí, maestro, le digo, tenemos que ver las cuestiones de internamiento, sí son varias, las vamos a ir desarrollando, pero la autoridad penitenciaria se tiene que pronunciar. Y si ellos no dan esa contestación dentro del término de ley, se agota este mecanismo de control denominado petición y podemos ahora sí, maestro, recurrir ante la persona juzgadora de ejecución de penas, ya sea en el Centro de Justicia Penal Federal, los jueces de distrito especializados en ejecución de penas o en materia local con los jueces de ejecución de sanciones penales o de ejecución de penas. Y ahí el juez pues tendrá que requerir. Eso también ahorita lo vamos a dialogar. ¿Estamos de acuerdo? Si hay una excepción, maestro, el artículo 115, cuando se trata de casos urgentes que pueden poner en peligro la vida y por ende la materia de la controversia, nosotros como abogados o el mismo privado de la libertad o las personas legitimadas del artículo 108 pueden recurrir directamente al juez de ejecución. Es decir, no tenemos que agotar, se le llama proceso recursivo a la petición, no la agotamos y promovemos directamente controversia, maestro. ¿Sí? Y ahí el juez de ejecución tiene que admitir si hay una violación severa de derechos humanos, como que haya tortura, haya
¿qué le puedo decir? Aislamiento, incomunicación, tratos crueles, inhumanos, o que a la persona se le tenga que intervenir quirúrgicamente y no se le hayan hecho los estudios de gabinete, o algo que realmente corra peligro a la persona, el juez tiene que admitir, tiene que ordenar una suspensión, ¿sí? Donde le pida a la autoridad penitenciaria que cesen los actos o que se canalice al hospital. Y acto seguido, la autoridad penitenciaria, como nosotros, tendremos que ellos tendrán que, nosotros, fortalecer la acción, ¿sí? A lo mejor incorporar más medios de prueba, alguna situación de esa índole, y la autoridad penitenciaria, al igual que ustedes, tendrá el término de 5 días para poder contestar el informe de ley o el informe penitenciario. Ellos teniendo claro, al momento que ellos tienen todas las pruebas, pues tienen la obligación de ¿qué? De dar contestación con todo su test probatorio. Y ahí también muchas veces lo que nosotros como abogados pues tendremos que solicitar. Si nuestro cliente está muriéndose de una peritonitis o que se le rompió, la vesícula, le pasó ahí algo feo, pues oye, ¿por qué tú no en su momento, desde cuándo supiste que está enfermo, desde qué momento lo tenías que haber canalizado con el gastro, no lo hiciste, no lo canalizaste a cirugía? Realmente, entonces, todo ese tipo de violaciones, pues es por parte de la autoridad penitenciaria, y en derecho médico, pues es, pues ya sea una negligencia, un error médico, y pues bueno, a lo mejor la persona la salvamos, o bueno, Dios no quiera, muere, pues ya nosotros tenemos suficientes y sendos datos de prueba o elementos probatorios. ¿Para qué? Para podernos ir ante una denuncia ante el Ministerio Público. ¿Estamos de acuerdo? O sea, todo esto tiene también un enfoque jurídico, un enfoque penal. ¿Qué sucede? Que bueno, que está muy cerrado a cierto núcleo. Pero aquí también lo podemos ver, oye, se te murió por una negligencia médica, por un error médico, por una omisión, no le diste la atención, lo picaron, no le diste esto, no le diste aquello, no le diste su dieta. Y claro, podemos solicitar ahí también irnos contra el director general, irnos contra el médico. Y claro, ya no va a ser, claro, la víctima directa, en este caso van a ser las indirectas, pues obvio podemos solicitar el incidente de cuantificación de reparación integral del daño. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Por eso es que les digo, necesitamos incursionarnos, necesitamos abogados fuertes que luchemos. Bueno, yo estoy aquí del lado de la autoridad penitenciaria, ¿no? Pero si se nota, pues soy aguerrido, soy abogado. Y es lo que les quiero transmitir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí, pues bueno, la petición, pues es realmente preguntarle al director si ha existido o no una omisión, alguna violación a derechos humanos, a condiciones de internamiento. Yo esa parte, insisto, me genera conflicto porque no prevé ahí el tema de la información dentro también de sus derechos y de sus deberes. Pero bueno, yo ya se los comparto y espero que también promuevan así cuando tengan un asunto de esa índole. ¿Sí? Aquí también es muy importante, cuando la persona privada de la libertad no sabe escribir, la autoridad penitenciaria está obligada a ayudarle por comparecencia a redactar el escrito. Hay personas que tenemos que son analfabetas, personas que no tienen, no hablan nuestra lengua. Ahí la autoridad penitenciaria tenemos que tutelar y tenemos que garantizar ese derecho, como lo dijo ahorita el maestro, que no es un derecho solamente que está previsto en el marco constitucional, sino en la convencionalidad y en la legalidad del derecho del que México es parte, ¿sí? Y por ende, pues la autoridad penitenciaria tiene que ayudarle, le tiene que asistir, y si no se cuenta con un perito traductor o algo, se tiene que solicitar a la CNDH, a los centros de justicia. Tenemos que garantizar ese derecho de petición, ¿sí? Es un documento simple, no requiere como nuestros escritos de abogados, proemio, el rubro, el proemio. No, 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 es un escrito solamente que diga el nombre de la persona privada de la libertad, señalar el domicilio, pues bueno, si lo sabemos, a lo mejor está en el dormitorio estancia módulo 1, estancia 101. Si no lo sabemos, basta con que digamos persona que se encuentra recluida en este centro de ejecución de penas. ¿Sí? El teléfono, esto va más que nada para los abogados. ¿Sí?
Si nosotros lo vamos a promover por él, también podemos señalar nuestro domicilio, nuestro teléfono, y también se les pide, tanto como en los centros de justicia penales federales, su correo electrónico para que haya una comunicación de manera más rápida, para que se les notifique la determinación administrativa. ¿Estamos de acuerdo? Aquí también habla la ley, el 110, un correo electrónico para que sean practicada pues esa comunicación, porque recuerden que a lo mejor la petición pues no es clara, no es precisa. La autoridad penitenciaria pues tendrá que solicitarles el apoyo a ustedes pues para que haya pues para que se subsane lo que hay duda. ¿Estamos de acuerdo? La autoridad penitenciaria, una vez que recibe, ya sea por correo electrónico, ya sea por oficiales de partes, está obligada a que en el término de 24 horas tiene que dar el trámite del procedimiento, ¿sí? Si la petición es muy clara, a mí el día tal, a las tales horas, estando en tal lugar, llegaron los custodios y me dieron una mega golpiza, ¿sí? Que fue el comandante de compañía, fue el tal y tal y tal. Si la petición es clara, la autoridad penitenciaria no va a prevenir, pero en caso de hacerlo, compañeras y compañeros, tendrán ustedes, se les notificará de manera personal por los medios ya señalados y tendrán un plazo ustedes de 72 horas hábiles a partir de la notificación para subsanarla. Aquí también tenemos un problema. ¿Por qué? Porque si se acuerdan ustedes, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues nos dice, ¿no? Que hay ciertas notificaciones que se notifican, al día siguiente surte efectos y hasta el siguiente día empieza a correr el término. Para nosotros, la autoridad penitenciaria, sí es un poquito complicado la interpretación. Entonces, yo lo que les sugiero, pues si les notifican hoy, pues a partir de mañana va a correr el día número 1, salvo que ustedes fundamenten ese día en el que surte efectos, ¿sí? Pero para como son un poquito de complicadas las cosas en la praxis, porque también hay mucho trabajo, pues yo les sugiero de manera humilde que pues se acojan al término del día siguiente, que es el que empieza a correr efecto. ¿Estamos de acuerdo? Tienen 72 horas para subsanar, ¿sí? Una vez que, en caso de no hacerlo, que en la praxis tampoco pasa esto tristemente, la autoridad penitenciaria citará al promovente para que, pues bueno, a través de una comparecencia oral, aclare la petición. Esto sí es complicado, hay mucho trabajo, muy poco personal, y pues bueno, ahí la autoridad tendrá que emitir una determinación administrativa. Hay también el término resolución, pues bueno, sabemos que es más que nada una cuestión judicial, se recomienda más una determinación administrativa, donde se analizará el fondo de la cuestión planteada. ¿Estamos de acuerdo? En caso de no acudir a la citación, el privado de la libertad se tendrá por desechada dicha petición formulada. Compañeras, compañeros, cuando promuevan peticiones colectivas, porque sí las hay arriba de 500, 600, 1000 privados de la libertad, compañeras y compañeros, soliciten que se nombre a un representante común o a 3, porque imagínense una petición administrativa que tengan 1000 privados de la libertad, imagínense la audiencia y que la petición sea en el mismo sentido de que están siendo torturados, incomunicados, todo eso, es un caos en las audiencias de ejecución. Y recuerden, no podemos meter a más de 3 por el tema del antagonismo que hay en los centros penitenciarios. Entonces, ¿qué sucedería? Que a lo mejor hasta en una audiencia se podrían pelear, podría ser un tema complicado, caótico, independientemente de que si hay fuerza de custodia, fuerza de prevención, también procuren eso. Cuando haya colectivas, nombren a 1, 2 o 3. Por favor, yo se los pido para que también nos ayuden a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Luego dice aquí, ¿alguna pregunta hasta aquí? Nada, nada. ¿Sí siguen ahí? Y aquí seguimos, maestro. Sí siguen. Ok, Daniel. Bueno, ¿va todo claro hasta aquí? ¿Sí vamos bien? Bueno.
La acumulación de las peticiones administrativas, ¿verdad? Pues dice la misma ley que lo que deben de tener en común es el objeto, o que sea parcialmente, ¿sí? Por ejemplo, 500 privados de la libertad. Es que no tenemos plan de actividades, no tenemos actividades. Bueno, pues puede ser parcialmente, puede ser total o parcialmente fundada, ¿no? Porque vamos a ver que algunos privados de la libertad, por ejemplo, quieren ludoterapia, otros quieren jugar fútbol, otros quieren básquetbol, otros quieren box, otros quieren eso. Pero en general, pues cuando este tipo de peticiones versan sobre un objeto que ya sea total o parcialmente parecido, pues se puede solicitar la acumulación de las mismas o se pueden llevar cada una por cuerda separado, de manera individualizada. ¿Estamos de acuerdo? Lo que sí beneficiaría es que si meten ustedes una acumulada con un objeto parcial o totalmente similar, lo que generaríamos, compañeros, es que la resolución, pues, se va a resolver solamente en un solo acto conjunto, ¿sí? Ya es a lo que la autoridad penitenciaria prevea o se percate de que son cuestiones diferentes, eh, ¿cómo se llama? Pues tendríamos que pues resolver de manera individual, ¿sí? Se les notificará de manera individual. La resolución o la determinación administrativa, él tiene el director que resolver en un término de 5 días contados a partir de la admisión. Entonces, admite a las 24, recibe, a las 24 horas tiene que emitir un acuerdo donde acepta en la totalidad el contenido de la petición. En caso de que sea confusa, sea incierta, da un término de 72 horas para que se subsane esta prevención, y en caso de que ya sea que admita o que prevenga, él tendrá 5 días para poderse emitir esta determinación administrativa y se le notificará al privado de la libertad en un término no mayor a 24 horas posteriores a la resolución. ¿Estamos de acuerdo? Aquí es muy interesante porque después nos dice la misma ley. Si el privado de la libertad, una vez que es notificado, tendrá 10 días siguientes, aquí también es hábiles, de la fecha de la notificación, para poder, en caso de que haya una vulneración o que no se haya resuelto el fondo de la misma, recurrir ante el juez de ejecución de sanciones penales. ¿Estamos de acuerdo? Y pues ahí ya no se va a llamar petición, ahí se va a llamar ya controversia. Insisto, hay controversias tanto administrativas como judiciales. Las administrativas pues tienen que ver con todo lo que versa respecto a condiciones de internamiento, y las judiciales pues es cuando son cómputos de pena, cuando se dan el tema de beneficios preliberacionales, de traslados, ¿sí? De beneficios de preliberación por política penitenciaria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta es una petición de carácter administrativo. Aquí, pues el juez de ejecución, aquí dice también, si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses, se formula la petición, él tiene 10 días para poderla impugnar. Recordemos que no estamos ya en una instancia democrática, una materia especializada que sí deviene del derecho penal. Entonces, bueno, el concepto es impugnar en el término de 10 días, ¿verdad? Y si los efectos siguen siendo continuos o permanentes, como es el aislamiento, la incomunicación, tratos inhumanos, vejaciones crueles, todo eso, que sean actos continuos o permanentes, en cualquier momento, ahorita lo vamos a ver en el 115, compañeras y compañeros, podremos recurrir ¿a quién? Al juez de ejecución de sanciones penales. Si la petición no fue resuelta dentro del término legal, que es casi siempre lo más común, ustedes podrán recurrir al juez de ejecución y demandar esta omisión, ¿sí? Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a 72 horas, ¿sí? En caso de que él considere que la acción es procedente, va a requerir a la autoridad penitenciaria para que responda a la petición formulada de fondo en el plazo de las 72 horas y dará de inmediato cuenta al superior jerárquico de la autoridad penitenciaria, en este caso
Pues, ¿quién es el superior jerárquico de un director? Pues el coordinador general de control penitenciario. Cuando es a nivel federal, cuando es a nivel estatal, pues sería el coordinador de prevención y de inserción social, hablando de la Ciudad de México. ¿Sí? Cuando se le notifica al privado de la libertad el contenido de la determinación administrativa, ya sea favorable o desfavorable, la misma autoridad penitenciaria está obligada a decirle al privado de la libertad que tiene un término de 10 días hábiles para efectos de poder interponer la controversia. ¿Sí? Aquí es muy importante, compañeras y compañeros, el artículo 115 de la misma Ley Nacional de Ejecución Penal, que nos prevé que el caso urgente, y aquí sí es muy importante, ¿por qué? Escuchen esto. Cuando las peticiones recaen sobre hechos, actos u omisiones respecto de condiciones de internamiento que de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición. ¿Sí? Constituyen un caso urgente. Yo realmente aquí, ya les digo, las cuestiones, cuando las peticiones yo lo hubiera puesto, pero no soy nadie, cuando las peticiones recaen sobre hechos, actos o omisiones respecto a violaciones de derechos humanos, relacionadas a las condiciones de internamiento que de no atenderse de manera inmediata quedarían sin materia la petición, se constituye un caso urgente. Y la persona legitimada podrá acudir directamente al juez de ejecución para plantear su petición. Cuando hay, compañeros, una afectación al mínimo vital de vida, como es la salud, como es la tortura, como es la vejación, todo lo que está previsto en el 22 constitucional, ustedes tienen que promover conforme al 115 de la ley ejecutiva de la materia, controversia. ¿Estamos de acuerdo? No hay que agotar la petición. ¿Sí? Y aquí viene, en este caso, el juez de ejecución de oficio suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición. Ahí viene la suspensión del amparo. ¿Sí se acuerdan del incidente de suspensión? El juez ordena la suspensión hasta que se resuelva en definitiva. Y en caso de que existan omisiones por parte de la autoridad penitenciaria, el juez le determinará las acciones que tendrá que hacer o realizar la autoridad penitenciaria para que ya no se sigan vulnerando esta violación a los derechos humanos de las condiciones de internamiento. ¿Sí? ¿Cuándo? Porque algunos abogados hacen esa estrategia, o también los mismos privados de la libertad. Como saben que en la praxis la autoridad penitenciaria difícilmente va a dar contestación a una petición administrativa, ¿qué hacen? Ocupan al Poder Judicial como un correo. Ya ven que está sí es Telecom, ¿no? Correos de México, donde ustedes le mandan la petición al juez, meten la controversia, el juez analiza y dice, no, pues esto no tiene que ver con un caso urgente, ustedes promueven conforme al 115, el juez dice, pues no, realmente no es un caso urgente, ¿por qué? Porque pues, no están los supuestos de que hay una afectación al nivel mínimo de vital de vida. Entonces, ¿qué hace el juez? Aquí es una estrategia que, reitero, hacen los abogados, promueven la controversia, admite, el juez dice, no es algo que amerite que yo resuelva, y él manda la petición, manda esa petición a la autoridad penitenciaria. Entonces, como estrategia, como ya viene de un acto jurisdiccional, la autoridad penitenciaria tendrá que resolver en el término que le diga el juez. En caso de que no lo haga, ¿qué hacemos, compañeros? Pues ya esa controversia adquiere el poder por la omisión de dar contestación y ustedes pueden, ¿qué? Pues ya, quedarse ahí, fortalecer el escrito y pues ahora el que tendrá que resolver va a ser el juez de ejecución de sanciones penales. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. ¿Sí vamos claros hasta ahí? Sí, todo claro, gracias. Ok. Entonces, miren, yo lo que quisiera ver ahorita es, pues ya agotamos ahorita lo que viene siendo la petición administrativa, un procedimiento. Entonces yo quisiera ver con el doctor Aboites si
pudiésemos, ¿verdad? Para lo del siguiente procedimiento de responsabilidad administrativa, que es un tema más profundo, más grande, pues pudiéramos agendar, doctora Boites, una siguiente charla. No sé qué les parecería, compañeras y compañeros, porque ahorita tengo yo una consulta médica a las 12:30. Entonces, no sé, ¿qué les parece? Sí, estaría perfectísimo, maestro. Realmente es ¿Sí? mucha información y hay que digerirla poco a poco. Sí, si quieren, miren, maestro José Guadalupe, lo que podemos hacer, hablar con el doctor Aboites y el día que nos dé para el siguiente procedimiento, podemos volver a entrar a este tema. ¿Cómo ven? Podemos volver a entrar, ustedes tengan algún tipo de pregunta, algún comentario, y le digo, porque el que sigue ya es un procedimiento ya más desarrollado, ya hay que ver ahí las gradas del núcleo duro, o lo que es el debido proceso cuando ellos justamente infringen todo lo que viene siendo el régimen de disciplina que hay en un centro penitenciario, pues ellos van a ser oídos y vencidos ante el comité técnico en su modalidad de comisión disciplinaria. Y ahí también ustedes como abogados, pues lo idóneo es que participen, ¿verdad? Ante este órgano colegiado que viene siendo el comité técnico, el que partiendo justamente de un parte informativo, la autoridad penitenciaria tendrá que allegarse de elementos o medios medios, datos de prueba, medios de prueba, perdón. ¿Para qué? Pues para determinar o no la responsabilidad administrativa. Recordemos que hay un catálogo que prevé el artículo 40 de la misma Ley Nacional de Ejecución Penal, que sí me gustaría verlo a más detalle, ¿sí? Porque sí hay algunas palabritas, por ejemplo, la fracción décima dice, el que de manera dolosa altere o no cumpla con los servicios, pues uno se queda así como que, pues, ¿qué? El servicio de lavandería, el servicio de comida, el servicio ¿de qué? Pero es relación o correlación con el 18 párrafo segundo. En este caso, ¿qué es? Pues justamente el que ellos puedan cumplir con el plan de actividades. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ustedes también, cuando tienen esta reunión con sus clientes, pues sí es invitarlos, ¿verdad? A que ellos puedan, este, pues tener este acercamiento a las actividades, porque les digo, salvo aquellos delitos que están exceptuados por la ley, que acuérdense que es secuestro, trata y delincuencia organizada, que se supone que no tienen derecho a un beneficio penitenciario, como es la libertad condicionada o la anticipada. Recordemos que hay una jurisprudencia que habla de la retroactividad de la norma, partiendo de la teoría de los componentes de la norma, que dice que todas las personas que fueron sentenciadas hasta antes del 16 de la ley nacional entró en vigor el 16 de junio del año 2016. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero las personas que fueron sentenciadas por alguno de estos tres tipos penales y que la remisión parcial de la pena esté prevista las normatividades ya sea estatales o en la federal, se podrán acoger a la remisión parcial de la pena. Y a mí sí me ha tocado en la práctica ver a privados de la libertad que han logrado obtener su libertad por la remisión parcial de la pena. Claro, ya salen muy grandes de edad, no crean que salen pequeñinos, pero sí se van, ¿eh? Entonces les digo, si quieren, y ahorita yo le pido aquí permiso al doctor Aboites, ¿verdad? Eh, podemos, la semana que viene, el siguiente sábado, lo podemos ver 2, 3 horas, no tengo ningún problema. ¿Cómo ven? Y ya entramos ya más al estudio. Ahorita si el doctor me permite, pues que ustedes estudien, ¿verdad? El artículo 107 en adelante para también ver la controversia. Digo, porque a veces, pues sí, lo analizamos desde la perspectiva como de los jueces y que es muy válida porque ellos son los que resuelven. Pero ya en la praxis, pues ya pues ya uno como abogado, ya como autoridad penitenciaria, cómo contestamos, qué mandamos, ¿sí me entienden? Entonces digo, pues sería eso.
Y la siguiente plática, analizar también lo que es el procedimiento de responsabilidad administrativa. Insisto, ese es muy importante. ¿Por qué? Porque si tu representado va a un traslado voluntario o va a algún beneficio preliberacional y le vota que tiene una sanción disciplinaria que no impugnaron ante el juez de ejecución de sanciones penales y que es de carácter grave, puede parar lo que vendría siendo ese beneficio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces también ahí hay que saber algunas técnicas para poderlo debatir en audiencia, ¿sí? Porque acuérdense que ahorita la autoridad penitenciaria a nivel federal y también estatal siguen con su catálogo de conductas o de faltas que están en sus reglamentos, ¿sí? Y partiendo del principio pro persona, pues esas conductas, salvo que no tengan o que no sean hechos con apariencia de delito, ¿sí? Ellos pueden, se pueden considerar penas intrascendentales, ¿ok? Penas no graves, ¿sí? Y pues bueno, eso al final de cuentas se ha logrado, porque también me ha tocado como autoridad penitenciaria, porque aquí como todo, ganamos y perdemos, donde pues sí nos han tirado sanciones disciplinarias, en esa época se les llamaba correctivos disciplinarios, pero gigante, ¿eh? Y se han ido, pero los abogados lo han sabido definir, porque si ustedes se dan cuenta, el artículo 40 de la Ley Nacional tiene ese catálogo de faltas graves, y casi la mayoría de ellas también son constitutivos de hechos con apariencia de delito. Pues también ahí es ver esa diferencia, ¿no? Porque la autoridad penitenciaria como autoridad administrativa instaurado en un procedimiento completamente distinto al penal, porque también ahí me van a decir, oye Miguel, pero ¿por qué a una persona la vas a sancionar 2 veces por la misma conducta? Es un tema muy interesante y todavía sigue en debate, ¿eh? Hay ceferesos que pues, se remiten nada más a, ¿cómo se llama? Pues a dar parte al Ministerio Público. Pero pues también, si la ley nacional está previendo un catálogo y abajo también determinadas sanciones administrativas, porque ninguna de ellas es penal. Lo más que les podemos imponer son restricciones temporales al límite o al interior de su estancia, que eso también yo se los quiero platicar. No quiero nada más ahorita como decirles así, sino explicarles qué es lo que sucede cuando los imponemos. El que, por ejemplo, no pueden salir a ludoterapia, el que no pueden tener visita, el que se les restringen ciertos estímulos. Por ejemplo, un privado de la libertad a nivel federal tienen un giro extraordinario anual, donde a lo mejor algún conocido o alguien les manda una cantidad, pero si él tuvo una sanción disciplinaria, ya no se les permite ese depósito. Y mucha gente pues hace uso de ese depósito porque es el único que le hacen al año. ¿Estamos de acuerdo? Y también, y como todo privado de la libertad, también aquí hay trabajo. Quieren que su expediente o su informe de conducta esté limpio. Insisto, muchas veces compañeras y compañeros, cuando van a solicitar, perdón, que insista tanto en el reductivo penal, ¿sí? El juez nos pregunta, es carga de la prueba preguntarle al Ministerio Público, oye, ¿ya ha presentado un riesgo objetivo, razonable, todas esas características para la víctima? Pues no sabemos. A lo mejor algunos que son más vivos ya solicitaron a la autoridad penitenciaria, que también nosotros como autoridad penitenciaria, el área técnica, compañeras y compañeros, pues no somos ni la autoridad competente, ni tampoco podemos determinar si es un riesgo para la víctima. ¿Sí? Criminología pues emitirá sus rasgos, sus factores criminógenos, criminogénesis, todo eso, pero del delito y en el interior del penal. Entonces, ¿qué hacen los jueces? Muchas veces, al momento que no hay una forma clara de poder acreditar si puede representar un riesgo el ser externado, ¿a qué se remite? Al informe de conducta. Entonces, cuando el área de seguridad dice, no, pues el señor no ha tenido hasta el día de hoy, lleva 10 años, no ha tenido problemas, no ha tenido ninguna sanción, ha sido ordenado, ha sido disciplinado, es limpio, ¿qué pasa? Pues el juez les concede el beneficio deliberacional y ustedes de ahí se están agarrando. Si se dan cuenta es otra estrategia. ¿Sí se percatan de ella? Entonces, lo que yo les sugiero es, ¿cómo ven?
para la siguiente semana, si el doctor Aboites lo permite y sobre todo pues, la agenda de la barra, podríamos dar, ¿cómo ven? Bueno, Perfecto, claro que sí. ¿sí? Doctor Aboites, Sí, bueno, ¿me escuchan? sí, ¿se podrá, doctor? Sí, mira, de parte de nosotros no tenemos ningún problema, nos coordinamos con los compañeros que les interese continuar. Ahí les vamos a dejar el número, comunicar y ya Sí, para que nos confirmen también y bueno, pues sea un poquito más seguro, ¿no? Porque luego pues nos dicen que sí y no están. Entonces, si vamos a hacer ese esfuerzo todos, pues que sea con seriedad. sí, doctor. Le oyo ahorita porque ¿Vale? tengo que ir Y ya al... yo te confirmo y nos coordinamos con los compañeros. Sí, Entonces, doctor. si gustan, pueden escribir al correo de la barra o también pueden marcar a los números telefónicos de la barra y aquí los atendemos. Sí, y estamos a sus órdenes, doctor. Muchas gracias por No, al esta contrario. oportunidad y como siempre estamos a la orden, doctor, aquí desde Durango. Claro que sí, mi señor. Muchísimas gracias por habernos compartido hoy este tema. Y bueno, pues estamos en espera, compañeros. Aquí abajito le vamos a dejar el número donde se pueden comunicar y confirmarnos. Y ya le confirmamos a nuestro. Muchísimas gracias. Gracias. Un fuerte abrazo. Bendiciones. Bye bye. Igualmente.